día de hoy vamos a comparar y contrastar los personajes y la acción de las historias del campesino y el árbol y la fábula La zorra y el cuervo gritón. Vamos a enfocarnos primero en el problema que enfrenta cada personaje. Si regresamos a la página 4, en el campesino y el árbol, podemos encontrar cuál es el problema. Aquí nos decía que no daba frutos y que decidió derribarlo. Por lo tanto, vamos a escribir eso en esta sección, en la categoría de el campesino y el árbol. El árbol no da frutos. Y si buscamos el problema ahora para la zorra y el cuervo gritón, la zorra tiene hambre y quiere la comida. Y usualmente sabemos que se dice que las zorras son inteligentes, animales inteligentes, y eso es lo que hace, ¿verdad? Tiene hambre y necesita comida. Entonces, otra característica es el personaje, describir su persona. Sabemos que en el campesino y el árbol tenemos al campesino que es egoísta. ¿Cómo sabemos que es egoísta? Porque dice que solamente quiere obtener beneficio propio. Y también nos da el ejemplo de que cuando probó la miel cambia de opinión. Pero cuando los gorriones y las cigarras le rogaron que no destruyera su hogar, el campesino no le importó y continuó derribando. Dio el tercer hachazo, el segundo hachazo y el tercer hachazo. Por lo tanto, podemos escribir que una personalidad que podemos decir, una característica que describe a la personalidad del campesino es que es egoísta. Ahora, la zorra, por otro lado, hace todo lo posible por obtener ese queso. Entonces, la zorra en el texto nos dice que es astuta, que es inteligente. ¿Cómo lo sabemos? Porque la zorra usa palabras para andular al cuervo. Le dice, ¿y qué figura más elegante? Y le dice, qué hermoso plumaje tienes. Entonces eso nos dice que la zorra es inteligente, astuta. Vamos a escribir astuta aquí. Entonces, vamos a escribir ahora en nuestras notas ¿qué es astuta? El sinónimo de astuta es ser inteligente. Ahora miramos ¿cuál es la respuesta del personaje al problema? El campesino, pues la respuesta es que como ya no le da frutos el árbol, es que el campesino decide derribar el árbol, ¿verdad? Y eso lo miramos en el texto, que porque ya no le da frutos, decide derribar el árbol del viejo manzano. Para la zorra nos damos cuenta que decide robarle la comida al cuervo. Decide robarle la comida al cuervo. Esas son las acciones a la respuesta del problema que tienen, porque el problema es que ya no da frutos el árbol de manzano, por lo tanto el campesino decide derribarlo. El problema es que como tiene hambre, la zorra decide robarle la comida a un cuervo. Bueno, pues continuamos. Ahora vamos a enfocarnos en la siguiente categoría, influencia de las características en la historia. Hay muchas influencias en la historia. Vamos a enfocarnos en ellas. Dice que el campesino no hace caso a los ruegos de los animales, decide no derribar el árbol cuando encuentra la miel porque le gusta y comienza a cuidar del árbol con gran esmero. Entonces, todas estas son acciones de influencias que ocurrieron en el texto. Por lo tanto, en La zorra y el cuervo gritón nos damos cuenta que las influencias de las características en la historia es que
La zorra le dice al cuervo, obviamente la engaña con su astucia, le dice que es lindo el cuervo, no pierde tiempo y le pide, ¿verdad?, que lance sus gritos y así recoge el queso y después se burla, obviamente. Entonces, formas en que sus acciones afectan a los demás, pues aquí tenemos cómo los animales, pobrecitos animales, se ven obligados a dejar su hogar en el campesino y el árbol, y los animales tienen permiso de regresar al árbol. En la zorra y el cuervo gritón nos damos cuenta que afecta a el cuervo se siente orgulloso por lo que dice de la zorra, le dice a la zorra, el cuervo pierde el queso. Obviamente, ¿verdad? Cayó en la trampa. Y por lo tanto, la solución del problema es que en el campesino y el árbol, el campesino cuida del árbol para poder tener miel. Y en la zorra y el cuervo gritón, la zorra se come el queso del cuervo. Entonces, esa es la solución al problema. De tarea, chicos, van a escribir ejemplos de efectos en la historia. El objetivo es ser capaz de comparar y contrastar los personajes y las acciones de las historias. En realidad no es un párrafo el que te vas a enfocar, sino la línea en la que te vas a enfocar. Las características, ya sabemos que el campesino es egoísta. Vas a encontrar ejemplos en línea 3. La zorra es inteligente. Vas a encontrar ejemplos de líneas 6, 7 y 9. Y el cuervo vanidoso, orgulloso y tonto, vas a encontrar ejemplos en línea 8. Aquí tengo el primer ejemplo. Le gusta la adulación. El cuervo orgulloso, línea 8. Decidí presumir. Aquí dice que el cuervo quiso demostrar que no le faltaba la voz. Línea 8. Cae en la trampa y soltó el queso. De nuevo en la página 8. Entonces, si nos vamos al texto y me voy a la línea 8, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Esto es lo que van a resaltar o van a encontrar. En la línea 8, aquí está, dice el cuervo orgulloso quiso demostrar que no le faltaba la voz y soltó el queso para lanzar fuertes gritos. Entonces, estos son ejemplos que escribiríamos en el organizador gráfico. Ustedes como tarea tienen que hacer ejemplos aquí acerca del campesino. Irían a línea 3, aquí, y ver ejemplos de cómo el campesino es egoísta. Para la zorra irían a la línea 6, 7 y 9. Entonces irías a 6, 7 y 9 para escribir cómo la zorra es inteligente. Y esa es su tarea, chicos. Suerte.